¿Cuánto fue el pedido? 15 unidades, ¿no es cierto? Perfecto. La capacidad ociosa se define como la capacidad máxima menos la capacidad actual. Mi capacidad de producción máxima menos mi capacidad de producción actual. Por lo tanto, la capacidad ociosa va a ser igual a 80 menos 60. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Básicamente porque si bien yo puedo producir 80, solamente estoy produciendo 60. O sea, hay 20 unidades que no se están produciendo, ni mucho menos vendiendo. ¿Ya? Puedo tener 3 máquinas y solamente tengo trabajando 2. Entonces, hay una máquina que la tengo parada todo el día, que no está produciendo nada. Entonces, eso es una capacidad ociosa. ¿Ya? Estoy perdiendo capacidad productiva. Entonces, cuando les hablen ahora, ya calculamos la primera parte, que esta era la capacidad ociosa. Ahora, ¿cuál es el precio mínimo que debería cobrar por ese pedido de 15, ¿no es cierto? Cuando les hablen de precio mínimo, ustedes van a tener que cobrar al costo, ¿ya? Y su profe debió haber hablado de los costos relevantes. ¿Hablo de los costos relevantes? Ya. Cuando les habla de precio mínimo, les está hablando de vender al costo, ¿ya? ¿Quiénes eran sus costos relevantes? Sus costos relevantes eran estos de acá. Eran los 527.200. Entonces, ¿cuál es el precio mínimo que deberían cobrar? 527.000 por... ¿Cuántos pedidos eran? 7.908.000. ¿Se entendió, chiquillo? Vender al costo. No considera ni ganancia. Está vendiendo el costo. ¿Ya? Ya. Entonces, digamos. 2. Un cliente nos ofrece 80 millones por 100 robots. Nos ofrece 80 millones, o sea, a usted le está ofreciendo una cantidad monetaria por 100 robots. Exacto. Deberíamos aceptar este pedido especial. Una pregunta. Consideren los siguientes escenarios. Ya, ustedes cuando tengan que tomar decisiones, siempre les ponen como escenarios. ¿Ya? Y hay 2 escenarios que siempre se repiten. En la 2A, un escenario común es decirle que la máquina puede, o sea, no puede usarse más de una vez. ¿Ya? Y por lo tanto, se debe dejar de atender
clientes frecuentes para la producción. Hay un patrón en todo esto, ¿ya? En este caso, esta pregunta en el fondo es súper trillada. Siempre les va a aparecer, se puede ocupar una vez la máquina, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que dejar de atender clientes frecuentes. Eso los va a llevar a una fórmula bien mecánica de resolver los ejercicios de toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a preguntar la misma de arriba. O sea, mi capacidad máxima, mi capacidad actual. Solamente que acá el pedido es de 100. ¿No es cierto? Ustedes se van a tener que preguntar las unidades con capacidad y las unidades sin capacidad. ¿Cómo se definen? Las unidades con capacidad es la capacidad máxima menos la capacidad actual. Es decir, con capacidad ociosa. Capacidad máxima menos capacidad actual, que sería la 60, que era nuestra capacidad ociosa, ¿no es cierto? Recuérdense esta fórmula, chiquillos. Y las unidades sin capacidad es el pedido menos las unidades con capacidad. Estas son fórmulas que deberían enseñarlas mejor, ¿ya? Para mí, consta 3, la U se explica muy mal, ¿ya? Deberían dar ciertas fórmulas porque después ponen estos ejercicios que son como muy enredados, entonces no les dan como una estructura para resolver, no les dan las fórmulas bien, entonces yo siento que se enseña mal, ¿ya? Y la Isidora Frica fue mi ayudante y ahora es profe y enseñaba muy mal. Entonces, ahí el patrón se está repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes van a determinar el precio mínimo ¿ya? De los clientes que dejo de atender. ¿Ya? El precio mínimo por dejar de atender a mis clientes que debo cobrar y el precio mínimo de las unidades con capacidad ociosa. ¿Ya? Esto es lo mismo que precio mínimo de sin capacidad. ¿Ya? Sin capacidad para atender a mis clientes. Entonces, cuando yo quiero calcular estas dos cosas, para calcular el precio mínimo que le debo cobrar a los clientes dejándolos de atender, estas van a ser las unidades sin capacidad por el precio de venta. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el costo de dejar de atender a clientes? ¿Ya? Pero tú, Claudio, ¿qué fue lo primero que viste? Que el pedido era 100 y mi capacidad máxima, ¿cuánto era? ¿No es cierto? ¿Y cuál es mi capacidad actual? 60 unidades, ¿no es cierto? Entonces, el problema aquí, pero aquí, el tope es 60 unidades, porque esa es mi capacidad actual. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse muy bien en eso. Si lo está rebasando,
si es una cantidad exagerada por sobre mi capacidad actual, porque aquí el tope, acá deberían ser unidades sin capacidad, 80, pero el tope son 60. O sea, van a producir como máximo estas unidades sin capacidad 60 por el precio de venta. El precio de venta eran 1.370.000. ¿Se está entendiendo, Francisca? Sí. Sí. Ahora, por otro lado, el precio mínimo de las unidades con capacidad van a ser las unidades con capacidad por los costos relevantes. ¿Ya? ¿Quién es el costo relevante? El costo de no hacer el pedido. O sea, el costo de rechazar ese pedido. ¿Ya? Y por lo tanto seguir teniendo una capacidad ociosa, ¿no es cierto? Entonces sería las unidades con capacidad, 20, por los costos relevantes que serían el costo variable unitario, 527.200. Por lo tanto, el precio mínimo total va a ser la suma de estos dos. Es como la suma de hacerlo y no hacerlo. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dicen, mira, el precio mínimo que yo debo cobrar para dejar de atender a mis clientes o rechazar el pedido, y me ofrecen 80 millones por 100 robots, y sé que el precio mínimo a cobrar por esos robots es 92.744.000, entonces rechazo el pedido. ¿Ya? O no lo toman. ¿Por qué? Porque en el fondo le está ofreciendo 80 y ustedes, en total, su costo, solo su costo, van a ser 92.744.000. O sea, más encima van a perder plata. No conviene. Rechazo el pedido. Por otro lado, 2B. La 2B me dice, se puede volver a ocupar la máquina. Hay un concepto que a ustedes le enseñan que es como bien extraño, ¿ya? De hecho, yo no entiendo por qué le llaman así, pero le dicen como prender 2 veces el horno. No sé si su profe lo mencionó, esta guía de su profe, así que debería ser la... Pero como que le dicen así como prender 2 veces el horno, ¿ya? Yo supongo que es como se puede volver a ocupar la maquinaria más de una vez, ¿ya? Es decir, 2 veces, ¿ya? Considerando como costo adicional lo del enunciado, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que estas preguntas en toma de decisiones se repiten todo el rato. Siempre les van a hacer así como, ya, nos ofrecen cierto monto por un pedido, ¿ya? Se puede usar una vez y dejo de atender a mis clientes. Este es el método. Se puede prender 2 veces, este es el método. Y así sucesivamente.
¿Ya? Siempre es lo mismo. ¿Sí? De hecho, acá se resolvía más rápido porque no teníamos estos casos. ¿Ya? Entonces es como súper monótono. ¿Ya? Entonces, la maquinaria se puede ocupar dos veces, o sea, se prende dos veces el horno y el costo adicional se asume. ¿Ya? Entonces, miren, la capacidad máxima eran 80, pero como ahora prendo dos veces el horno, la capacidad máxima es 160, ¿no es cierto? Entonces, si me hacen un pedido de 100 robots, ¿entra o no entra? Exacto, ¿no es cierto? Y las unidades con capacidad son 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que las unidades sin capacidad, nosotros habíamos dicho que era el pedido, menos las con capacidad. Cero. ¿Qué significa eso? Que podemos hacerlo. Exacto, y podemos hacerlo justo. Y mi unidad es sin capacidad, o sea, si no lo hacemos, es decir, podemos interiorizar todo. Veamos. Mis costos relevantes eran los 527.000, ¿no es cierto? Entonces, veamos el costo variable total. Es decir, 527.200 por el pedido. ¿Ya? Ese es el costo de hacer 100 robots. El SIP fijo total, ¿cuánto era? 1.800.000, ¿no es cierto? Por lo tanto, el costo de producción total es de este costo variable más este costo fijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me ofrecen 80 millones por 100 robots y sé que el precio mínimo a cobrar por esos robots son 54.570.000, entonces, ¿qué hago con el pedido? Lo acepto. Dado que genera una rentabilidad de... ¿Cuánto sería la rentabilidad? Exacto. Serían los 80 millones menos ese costo. Y obtengo una ganancia. ¿Cachai? Por eso acepto el pedido. ¿Se están dando cuenta que es todo mecánico? Siempre llamo capacidad máxima, siempre llamo capacidad ociosa, siempre llamo a la unidad con y sin capacidad. ¿Sí? Entonces, dice así. Ahora considere el siguiente escenario. La empresa, dado el constante éxito, decide agregar un nuevo producto. La air fryer, con lo caro que está el aceite y lo mal que lo mal que hace para nuestra salud. En cuestión de días, esta innovación se transformó en un completo éxito. Los datos de la nueva elaboración se entregan a continuación. Ya. Entonces,
vamos a tener un nuevo producto que va a ser la Air Fryer. Producto Air Fryer. ¿Cuánto eran las ventas de la Air Fryer? 460. El precio de venta eran 125.800. El MD eran 24.400, 32.400, 19.200. Y los fijos eran 5.400.000. ¿Cuál era la capacidad máxima? 600 unidades. Se considera una producción máxima de 600 unidades con los costos fijos utilizados. Listo. Entonces, se considera, o bueno, la pregunta 2. Esta es esta debería ser la 3 en todo caso. Ya le vamos a poner la 2 entre comillas. Dice, un cliente nos solicita una cotización por 30 robots. Solicita una cotización por 30 robots. Considere que se deja de atender clientes habituales. ¿Se dan cuenta? Dejando de atender clientes frecuentes. Todo esto sigue un patrón. Y 200 Air Fryer. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuál debiese ser el precio a cobrar? ¿Cuál es el precio mínimo a cobrar si la empresa tiene una política de 65% sobre ese precio mínimo? Entonces, más encima nos están metiendo otro producto. Pero ustedes ya conocen el patrón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dejar de atender clientes frecuentes. ¿A qué les suena a ustedes? Exacto. ¿Se dan cuenta que es como mecánico la cuestión? Miren, esta era los robots. Y esta va a ser Air Fryer. La capacidad máxima era 80, 60, el pedido ahora es de 30, eso sí, ojo con eso. Las unidades con capacidad, capacidad máxima menos actual, 20. Y sin capacidad, pedido menos unidades con capacidad, 10. Para la Air Fryer, ¿cómo sería? Exacto, 600. Perfecto. Unidades con capacidad, sin capacidad. Listo, ¿no es cierto? Entonces, si dejo de atender clientes, unidades sin capacidad, 10. Acá tengo unidades sin capacidad. Por el precio de venta de los robots. Unidades con capacidad, 20. Por
el costo relevante de los robots, o sea, el costo variable. Ahora el air fryer, sin capacidad, 60 por el precio de venta de la air fryer. Con capacidad, 140 por los costos de la air fryer. ¿Sí? Entonces, el precio mínimo total, ¿cómo sería? Nosotros dijimos que el precio mínimo de los robots eran el costo de hacerlo más el de no hacerlo. Y para la air fryer, de hacerlo más el de no hacerlo. Este es el precio mínimo total de cada uno. Entonces, ¿cuál es el precio mínimo de ambos, considerando ambos productos? Exacto. Este más este. ¿Ya? Pero hay un problema acá. Si yo te digo, Claudio, hay un problema. Estáis súper bien. Lo resolviste. Pero te dicen, exacto, el precio de venta a cobrar, dado un 65% de margen, ¿cómo lo calcularían? O 1,65. ¿Se entendió, chiquillo? Si se están dando cuenta, el tema les pueden poner estas cuestiones, 65% sobre el margen, porque en verdad esto fue súper mecánico, de hecho lo hicimos de una. Esta, ya. Este es el costo de dejar de atender a tus clientes, ¿ya? Dejar de atender a tus clientes implica, ¿no es cierto? 10 unidades. O sea, el pedido menos las unidades con capacidad, porque el pedido son 30. Las unidades con capacidad y sin capacidad, mira, ¿cuánto es la suma? El pedido. Con y sin capacidad, el pedido. Para arriba. Exacto, exacto. Entonces, es como ver si la capacidad ociosa, o sea, la capacidad que tú no puedes producir, es capaz de absorber ese pedido. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 100 más 0, 100. 80 más 20, 100. ¿No es cierto? Unidades con capacidad y sin capacidad son el pedido. Ok. 3. Y así la cerramos de una. Y vemos todo el ejercicio. 3. Un cliente nos solicita 50 robots y 250 air fryer, considerando, y nos ofrece un pago de 150 millones. Entonces, y nos dice, considere los escenarios. La máquina no puede ocuparse un segundo turno y se debe dejar de atender los clientes frecuentes de la producción. Bien. Entonces ustedes van a copiar esta estructura
y vuelven acá. ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Se dan cuenta que es lo único que voy a tener que hacer? Cambiar el pedido. Me pedían 50 robots y 250 air fryer. ¿Cuánto de eso? 50. ¿Cuánto de eso? 250, que son el pedido. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo mismo que hice arriba. Solo que acá van a ser unidades sin capacidad, 30 por el precio de venta, 1.370.000. Y acá, sin capacidad, o sea, con capacidad, perdón, por el costo del robot. ¿Ya? Acá, el problema acá, no es hacerlo, es enredarse haciéndolo. ¿Ya? Sí es el problema. Unidades sin capacidad por el precio de venta de la air fryer. Sabía que se iba por todo el texto. Y acá va a ser las unidades con capacidad por el costo de la air fryer. ¿Se dan cuenta que es como todo el rato lo mismo? Yo, ese patrón fue el que noté yo. Entonces, el precio mínimo de ambos productos es la suma. Entonces, si me ofrecen 150 millones por 50 robots y 250 air fryer, y sé que el precio mínimo a cobrar es 76.122.000, ¿qué hago? Acepto, acepto y con gusto. Acepto el pedido porque me da un margen de, yo te he pedido a todas luces lo acepto. ¿Dónde firmo? Porque mira, 150 millones menos me da un margen de casi 73 millones. O sea, ¿a dónde firmo? ¿Sí? La 3B, ¿a qué les va a sonar? A que se puede ocupar la máquina 2 veces. ¿Cómo sería esta resolución? Voy a buscarla. Nosotros cuando lo hicimos dijimos acá. Hicimos esto. Solamente que acá el pedido de cuánto es. 50 robots. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando hicimos estos ejercicios? Hicimos, como la capacidad acá me da negativa, entonces no la considero. De hecho, ustedes casi nunca se considera esa, a menos que les dé positivo. Entonces, ¿qué fue lo otro que hicimos? Bueno, cuando hicimos que se podía prender 2 veces el horno, sacamos los costos relevantes, miren. Entonces, vamos a tener que hacer el mismo procedimiento, los costos relevantes. Solamente que acá, 527.000 por 50. ¿Sí? Los costos fijos eran los mismos, del robot. O sea, eran 1.850.000.
28.210.000. Costo de producción total de los robots. Entonces, la capacidad máxima de la air fryer. Vamos a pegarlo acá. ¿Cuánto? Exacto. Exacto, ¿no es cierto? Acá el pedido son las 250. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahí está, 160 y acá súper bien. 1200. Y yo te pregunto, mira, Claudio, si la capacidad máxima son 160, mi capacidad actual son 60 y tengo un pedido de tan solo 50, ¿realmente necesito unidades con capacidad para cubrir ese pedido? Entonces yo les sugiero que esto lo eliminen. ¿Ya? Es solamente ir mirando. Si yo tengo 1200 unidades de capacidad máxima, 460 es mi capacidad actual, ¿necesito prender el horno 2 veces? No, porque el pedido era 250. De hecho, prendiéndolo una vez me alcanza, ¿no es cierto? Ni siquiera, mira, la capacidad actual es 460 y me piden solamente 250. No, po, porque 460 es el tope y 250 es el pedido, ¿no es cierto? Entonces, lo único que voy a tener que hacer es llamar a mis costos relevantes y hacer exactamente lo mismo que hice acá. Solamente que para la air fryer. Costos relevantes. Air fryer. Relevantes robots. ¿No es cierto? Entonces, el costo variable total va a ser 76.000 por las 460 air fryer, no, las 250 del pedido, y el CIR variable va a ser el que me indicaban acá arriba, 5.400.000. Costo total de la air de producir 250 air fryer. Exacto, por las 250 unidades. Entonces, ustedes lo primero para resolver estos ejercicios, pregúntense, ¿cabe o no cabe? Lo que me están pidiendo, ¿está bajo o sobre mi capacidad actual? Si está bajo mi capacidad actual, ustedes hacen esto, ¿no? Porque pueden cubrirla. Si está por sobre, ahí ustedes tienen que calcular las unidades con capacidad y sin capacidad. ¿Ya? Y el precio mínimo es... ¿Cuánto sería el precio mínimo? Exacto. Por lo tanto, los costos de producción. Producción. Considerando ambos productos. ¿Ya? Que aquí yo no los voy a envolar la porque este es el precio mínimo. Que era este de acá arriba, ¿no es cierto? Es este más este. Listo. Entonces, 52.610.000. Acepto el pedido con un margen de
150 millones, o sea, o con un margen de 97 millones. O sea, no te aceptan, pero al tiro. ¿Ya? Es mecánico. Era todo el rato mecánico. Entonces, les mando esto y la guía de mix de venta.